punto final veréis en la planta de hospitalización cómo tienen estas esferas que yo reclamaba tan importantes sobre el vacío y sobre el espacio abierto y sobre el paisaje, ¿de acuerdo? Vamos a la planta inferior. En la planta inferior esto sigue siendo muy grueso y por lo tanto necesitaremos claraboyas. Veréis cómo luego esto se va disponiendo las claraboyas necesarias. Esto vuelve a ser los espacios de hospitalización. Cada espacio de hospitalización, este es el materno infantil, este primero es traumatología y los otros dos son de agudos, y cada uno tendrá sus apoyos, ¿de acuerdo? O sea, cada elemento se monta sus apoyos. Aquí tenemos las comunicaciones verticales y en el otro sentido, pues aquí es el acceso a urgencias, el control por la imagen, etc., ¿no? Pero fijaros la profundidad de este cuerpo, ¿de acuerdo? Esto ya está medio soterrado ya, pero es un pasillo ya técnico, es decir, aquí no tiene nada que ver con el exterior, ¿de acuerdo? Pues de todo esto, las habitaciones están decaladas para permitir estas salas de espera, y desde aquí, esto está un poquito cambiado porque volvimos a luchar mucho para dejar dos despachos y poner de forma que desde la entrada del control de hospitalización también se ve el patio, como veréis luego, ¿vale? Estos son luchas capaces de hacer los arquitectos como hicimos en Teixeros. Este es público. Aquí, por ejemplo, está el hospital de día también con acceso exterior. Fijaos que por un lado accedemos al hospital de día, por otro lado accedemos a urgencias. Es decir, esto de las plantas bajas es verdad en cada lugar, ¿vale? En cada nivel. Y el tercer nivel es el nivel más logístico. Aquí es donde tenemos las cocinas, tendremos la muelle de carga y descarga para los oxígenos y demás, cocinas, las lavanderías, dormitorios para los médicos de guardia, etc. O sea, aquí es donde se usa, pero con esos patios. Es decir, y por aquí otro aparcamiento que mira hacia el espacio abierto, ¿de acuerdo? Este es distinto porque hemos hablado antes de los hospitales dentro de la ciudad y este está fuera de la ciudad. Después os explicaré que es un hospital que está en el límite de la ciudad, ¿no? Bueno, pues en una sección longitudinal, las 4 fingers son estos serían los patios, veis perfectamente, y el cuerpo que lo une todo, digamos, ¿no? Y en transversal veréis que entre esta cota y esta cota, pues sí, exactamente hay 1, 2, 3 niveles que van descendiendo y con los patios, ¿de acuerdo? Esta es la idea del hospital. Las fotos os he pedido disculpas porque están hechas por mi estudio para enseñaroslas, pero no serán las fotos definitivas, ¿eh? Esto es el acceso por arriba, que es el acceso que os he explicado al hospital, en donde hay un material básico que queríamos que fuera el hormigón, y luego otro material básico que es el aluminio. ¿El aluminio por qué? Porque el aluminio es un material, lo hemos trabajado durante muchos años, pues es un material que se confunde muchas veces con los cielos. Aquí es un lugar muy especial, porque como es muy montañoso, siempre hay muchas nubes, y nos parecía que el confundir gran parte del edificio con el cielo es correcto. Por otro lado, hicimos una cosa que fue diseñar una especie de elemento de aluminio con relieve que lo extrusionamos, son como unas L's, de tal manera que duplicara o casi triplicara la superficie de fachada en contacto con el exterior para lograr como los radiadores, ¿no? Captar toda la calor para no transmitirla tanto dentro, digamos, ¿no? Y entonces esto da una especie de sombras, unos sombreamientos, etc. Esto se hizo en las fachadas este y oeste, y en cambio la fachada norte se hizo lo contrario, que la extrusión fuera que la L, en vez de sobresalir, en vez de ser un alto relieve, fuera un bajo relieve y se metiera acá. Esto que aparece y sobresale aquí es el volumen este es el volumen de la sala de actos. A la derecha de la sala de actos estos vídeos serán, porque ahora no está todavía, pues el bar-restaurante, de forma que crea un ambiente distinto del hospitalario, es decir, aquí puedes venir a pasar a comer con tu familia sin necesidad de pensar que estás en un hospital, porque la entrada está después de ese volumen rayado, ese volumen rayado en el volumen. Este es el lugar, ¿no? O sea, aquí hacia la izquierda entraríamos al hospital, ¿no? Dentro del hospital, eso quiere decir que siempre hay elementos que miran hacia el paisaje, ¿no?
esto hacia la derecha sería una de las partes del comedor, hacia la izquierda es una de las paredes de la zona de multireligiones, y entre medio un patio que yo espero que esté con mesas y sillas de restaurante y de bar, viendo al exterior, ¿no? Desde dentro, uno de los patios lo conforman estos elementos rayados de aluminio, tienen unos 6 o 7 centímetros de profundidad. Las fotos no son muy buenas, por tanto no se distinguen. Y estas ventanas no he podido traer, no sé si me harán llegar ahora a la segunda parte, fotos de la habitación, porque esta sí la hemos diseñado nosotros y es muy interesante el sistema de opacidad de la ventana a través de dos sistemas, uno de cortinas tamizadas y otro de porticón. Aquí lo hemos diseñado. Bueno, estos son los patios que miran hacia el paisaje, que desde la parte inferior estos elementos se ven dan como macizos, pero fijaros que aquí nos aparecerán estas esperas al final de los pasos de hospitalización para que se pueda poner unos muebles para mirar hacia el paisaje, ¿no? Esta es la idea de la seriación. Todo esto oscuro de la parte inferior es toda esta parte logística que pasa y que las zonas hospitalarias se notan por encima. Está por acabar, y veréis fotos por el interior que está por acabar. Bueno, en el interior, todo este juego de las claraboyas y de las luces cenitales, por la profundidad que tiene este cuerpo central, hace que podamos disponer de algunos elementos para conducir esa luz, ¿no? Esto es el vestíbulo, una parte del vestíbulo, ¿no? Desde otra parte del vestíbulo, esto que os decía de la importancia de los techos, ¿no? La manía que tengo de que sea todo muy aséptico. Y si queréis, y a mí no me molesta nada, muy aburrido. Yo digo siempre que mis edificios son aburridos y que la alegría deben poner los que vivan en ellos, los usuarios, ¿no? Y por ejemplo aquí es un techo, también hay otra parte muy importante en estos edificios que es decir que es la acústica. ¿Por qué? Porque normalmente no se cuida la acústica. La acústica se cuida en los auditorios, en nuestro trabajo. Pero en los edificios públicos se cuida poco la acústica. Yo he tenido verdaderas sorpresas. Me acuerdo de la inauguración del Instituto del Teatro en Barcelona, que estamos, Pascual Maragall y yo, hablándonos y no podíamos entendernos, estábamos a 2 metros. Había mucha gente, había un griterío brutal, reflejaba todo, era imposible, o sea, lo tuvimos que corregir corriendo, ¿no? Entonces, desde entonces, siempre hacemos que el Virgilio nos mire 4 cosas, Aquí, por ejemplo, veis que el techo es un techo de pladur, pero con unas incisiones que por encima tiene una manta acústica, para que con esto es suficiente para que absorba. Pero, por ejemplo, los impulsores de aire los veis aquí, lineales, cerca de los elementos de vidrio, para que los vamos a proyectar de forma que se proyecte sobre el vidrio para que no se llegue a entelar en invierno, porque aunque tenga el vidrio cámara se entela en invierno. Y aunque tengas una carpintería con rotura de puente térmico, se entela en invierno según en qué zona. Estas zonas son muy húmedas. ¿Qué quiere decir con se entela? Perdón, se empaña. Esto es, ¿vale? Entonces, aquí simplemente hay unas luces que a mí me encantan, que son de Jacobsen y que dan mucha tranquilidad. Y tenemos en algunos sitios, no en todos porque son caras, pero yo creo que vale la pena, son unas luces que se quedan muy embutidas en el cielo raso, pero además dan luz en el perímetro, son muy relajantes, ¿no? Intentamos siempre que todo sea muy relajante, ¿no? Y con el compacto este, que es lo que veis en el fondo, para ponerlo al máximo en todos los pasillos, etc. Esto es otra parte del vestíbulo, ¿no? El vestíbulo es de la misma piedra que hay en el exterior, cortada a sierra, se mete para adentro, hace falta limpiarla, pero este vestíbulo quiere interpretarse, que se interprete como un espacio público cubierto. Es decir, tenemos muchas ganas de que el fuera se meta dentro en estos edificios.
no que ya empiecen a ser con brillos y tal, que les gusta mucho a los hospitales. Esto aparecerá después de la cuarta hospitalización para adentro. Eso todavía es el mundo de la ciudad, es el mundo urbano, es el mundo público, no es el mundo hospitalario, ¿vale? Eso también nos ha costado mucho, que lo entendiéramos. Entramos dentro de uno de estos hospitalarios. Este sería un mostrador de uno de los fingers. A la derecha, fijaros en la luz que entra, pues esto daría sobre la sala de espera, no la sala de espera de pacientes, hay de familiares, esas que tan especiales, sino la sala de espera inmediata, en donde dará sobre los patios y por lo tanto con vistas hacia el paisaje. Por el otro lado, y simultáneamente, a cada uno de los elementos verticales de comunicación habrá un patio. Un patio es todo un hormigón que tendrá dos caras con vidrio. Una cara, que es la pública, con vidrio transparente, otra cara, que es la técnica, con vidrio opaco. Pero eso será que los pasillos, que son muy largos, les vayan pasando cosas y no sean tan aburridos, entre comillas, ¿no? A la izquierda veis la idea del panelado todo con el compacto que llamamos nosotros, que las puertas están enrasadas, etc., ¿no? Básicamente siempre es lo mismo, con mostradores de inoxidable, etc., ¿no? El suelo es un suelo de micrograno, pero colocado rompejuntas, que entonces asegura que si hay pequeños trozos queda disimulado con las rompejuntas. El techo hablaremos luego, porque el techo tuvimos que diseñarlo expresamente, ¿no? Esto es otra parte del vestíbulo para los encuentros. O sea, como decía Antonio, yo soy muy neurótico en los acabados de mis edificios. Yo soy muy neurótico de verdad. Además, en mi casa también es así, o sea, no solo lo hago en los edificios. Porque a mí me gusta que la gente los visite y todo les parezca, o sea, que no digan, joder, qué fantástico, sino que entren, pasen y ¿qué? Bien, agradable. Pues a mí me encanta esto, ¿no? Y esto solo se consigue si todo está en su sitio. Y que todo esté en su sitio nos cuesta mucho esfuerzo a nosotros. Somos gente dura, somos gente muy de obra, somos gente de muchos planos, de mucho rigor, de mucho cansancio. Nuestros contratistas llegan a un punto que ellos ya nos diseñan por nosotros, porque entran en nuestra mecánica, ¿no? Es igual, quiero poneros, es igual, y no lo he puesto con esta idea, pero, por ejemplo, todo esto dentro de aquí, ¿no? Esto es una puerta que está abierta, o sea, que tendría que estar cerrada para lo que os voy a explicar. Esto es una de las paredes de la sala de actos que entra, que por descontado no puede tocar al hormigón, porque si toca el hormigón estamos perdidos, porque el hormigón lo han puesto así, por lo tanto tiene que haber un foseado aquí, que llegará a un punto que como va a chocar contra este techo, porque este techo por narices tenía que llegar aquí porque hay unos conductos de aire y después se nos acababa el hormigón visto y por lo tanto llega hasta aquí. ¿Cómo lo vamos a solucionar esto? Pues la rasgadura del aire nos va a pasar por delante de esas puertas. ¿Y esto qué será? Esto será un elemento de aluminio, que aquí no se ve muy bien, que tendrá la misma textura que este otro elemento de aluminio, que esconderá un pilar y unas luces que ahora no se ven, y que de alguna manera nos permitirá que esta entrega sea una entrega limpia, ¿vale? A mí esto me reconforta, porque si tuviera el rayado, pongamos por caso, por aquí debajo, lo digo porque sois arquitectos, si escribiera alguien que no es arquitecto, me callaría porque estos tíos están locos. Está claro. O que, claro, lo suyo hubiera sido que este elemento nos hubiera tenido desde aquí, lógicamente. Pero problemas técnicos, porque esto aparece también. Ahora de repente hay algo que pasa por aquí que es el retorno de no sé qué, y entonces el arquitecto hace algo que es fantástico, que coge el problema y lo soluciona. A mí me parece que estos también son los únicos. ¿Os imagináis un ingeniero diciendo aquí no es un problema? Pues no sé, pues abre un cajón, ¿no? Y me voy, ya está, ¿no? Pues esto lo sabemos hacer nosotros, ¿no? Yo creo que esto también es importante, ¿no? Esto es un pasillo. A la derecha tendríamos las salas de espera que dan a los patios estos enormes, es el paisaje. A la izquierda estos patios que un escultor, hemos pedido a un escultor amigo
que cada patio haga algo, no nos va a hacer nada, un detalle en cada patio, simplemente para reconocer casi dónde están los patios. Aquí se ven dos, aquí se ven dos patios, ¿no? Uno aquí, otro aquí. Este pasillo pues tiene 100 metros, pero sigue por detrás, ¿no? Entonces vamos a hablar del falso techo, ¿no? Este falso techo que cuando vas en camilla en las series americanas está lleno de tantas cosas. Bueno, primero las paredes con lo compacto, que cuando hay puerta, compacto es de arriba abajo, y que cuando no hay puerta es un vidrio translúcido que deja pasar una cierta luz hacia este interior, con lo cual este pasillo no es tan riguroso ni tan duro, ¿no? El techo para mí era muy importante. Está lleno de cosas el techo, ¿no? Porque hay altavoces, hay detectores de humos, hay sopladores de aire, hay fluorescentes, hay todo. Esto se tenía que lograr encontrar un sistema que todo estuviera integrado, pero además se tenía que registrar, ¿no? Yo intenté diseñar uno, os he dicho, con Dynamóvel, que no se le pusiera polvo, además que no se le pusiera polvo, y fue demasiado caro. Y entonces, ¿qué hicimos? Hablar con ERCO. Estuvimos hablando con la empresa ERCO, que habíamos hecho una cosa con ellos en el Parlamento de Andorra, y bueno, trabajando, logramos este techo. Este techo, veis que hay unas rayas negras. Estas rayas negras son unos fluorescentes estrechitos convex que funcionan perfectamente. Pero de vez en cuando, de estas rayas negras simplemente son unos pequeños difusores de aire, ¿vale? De recogida unos y fusión otros. Esto se consigue en los pasillos largos. ¿Y qué pasa como en este punto que tenemos el pasillo y que después hay una ampliación? Claro, si esta ampliación empezamos a poner elementos metálicos en otro sentido, crearemos un caos, porque aquí lo que ponemos es una especie de urra hundida como una omega que nos permite que el pasillo se siga entendiendo como un pasillo. Y a este lado, ¿qué ponemos? Pues buscamos que no sea registrable y en estas zonas de espera ponemos pladur coplanario con el techo metálico, pero que hay una rasgadura que a veces simple rasgadura o a veces llega hasta ser un difusor de aire. Y cambiamos aquí la iluminación por otra. Esto no sé si aparece alguna. Sí, aquí se ve perfectamente, ¿no? Esta es la idea. Y también hacer, por ejemplo, este es un pasillo de la zona administrativa en donde la asimetría también es muy interesante porque que las cosas no estén igual a un lado del pasillo y otro, pues por ejemplo que hay uno que hay vidrio, por lo tanto hay luz, siempre los finales de estos pasillos darles luz para que no sea un tapón, y yo creo que es muy interesante que nunca se tenga el final claro dónde está, ¿no? Y en cambio por el otro lado pues todo enrasado, todo bien dispuesto, ¿no? Aquí se ve muy claro el tema del falso techo, que soy muy neófito de estas cosas. Aquí está yo creo que queda muy bien. Nos falta la última capa de la grava esta, que será una grava volcánica y será negra. Entonces este escultor ha diseñado unas piezas doradas, completinas, muy limpias. En cada patio, la unión de todas las platinas de todos los patios daría la imagen final, que es la que pondremos en un patio que hay en el centro de las religiones multiconfesional, en donde será una especie de brazos que miran al cielo, imitando un tema egipcio, que son como dos elementos que miran al cielo. Entonces en cada uno de estos patios habrá un trozo de estos elementos que se juntarán en el espacio que hay. Es una tontería, pero da un punto también para saber dónde está, si no hace falta poner colores en las paredes, ¿no? Esto sería, bueno, otro de los temas, ¿no? Pues, que me preocupan, ¿no? Pues el techo de hormigón visto, el pladur, que no toca el hormigón visto, claro, porque aquí hay una difusión de aire, ¿no? O sea, el aire sopla por ahí y se recoge pues por debajo. Entonces, siempre esta búsqueda de las cosas muy esenciales, muy fáciles, o sea, que se ven como muy sencillas, ¿no? Hacer sencillo lo complejo, esto es lo que más nos gusta, ¿no? Bueno, otro pasillo con otras de esto, ¿no? Se va
se van viendo siempre imágenes de esto. Y esto lo traigo a los aeropuertos para esta similitud que decía entre los hospitales y los aeropuertos, en donde es importante que esté muy bien el concepto para que uno no coja estrés. Es decir, que tú vas a un aeropuerto y siempre estás acojonado porque no te dirige la lógica, te dirige unos rótulos. Y en cuanto pierdes el rótulo estás jodido, porque si aquí no era la puerta 25-43, bueno, ahora salen a 38 y o sea, estás como asustado que estás dirigiendo. Entonces, lo más importante es hacer edificios muy claros, muy sencillos, que se entiendan mucho. De ahí nuestro interés, ¿no? Y aunque haya mucha gente, como es el caso de este aeropuerto de Barcelona, que sea por el espacio, que sea por el envolvente, que sea por la luz, que sea por lo que sea, se note como un elemento como si estuviera vacío. Es el caso de Murcia, este está vacío, ¿no? Pero esta es una foto de antes de ayer. Este es un falso techo de pladur que tiene unas rasgaduras para que aquí se ponen los sopladores, se ponen las luces, se ponen no sé qué, pues no hay problema. Aquí como podemos entrar polvo, pues no hay problema. Pero es muy sencillo lo que hay aquí, ¿no? Entonces, está indicado un travelator que está al fondo, pues tú ya sabes que tienes que subir ahí, está, no te puedes perder, ¿no? O sea que, y estos son edificios fáciles, tenemos que hacer edificios fáciles. No sé cómo transmitir esta idea, ¿no? Pero tenemos que hacer edificios fáciles, que se entiendan fácilmente, que no sean complejos ni complicados, ni que sea una cosa fácil de entender, fácil de construir, fácil de mantener, fácil de usar. Tenemos que hacer edificios fáciles. Esta es mi idea de los edificios públicos, ¿no? Bueno, yo os tengo que pedir un momento que tengo que ir al lavabo, porque vamos a ir al último. ¿Me decís que sí? Deja la pinza. Bueno, perdonad la introducción. Vamos al último ejemplo, porque hemos visto ejemplos de edificios metidos en la ciudad, edificios fuera de la ciudad, y ahora vamos a ver un hospital en el límite de la ciudad. Esta cosa que os decía de la interrelación de estos tipos de edificios como ciudad, normalmente los hospitales eran edificios, digamos, impermeables a la ciudad, ¿no? Eran edificios que aunque estuvieran dentro de la ciudad, eran edificios que la gente ni penetraba ni los veía casi con mucho respeto y con mucho miedo. Este intento, pues ustedes vean todo hoy de la hospitalidad, meterse en la ciudad, se nos mete adentro, etc. Esto lo hemos estado viendo. Pero este caso todavía va más allá. Todavía más allá porque se le está otorgando un rol no solo de hospital, sino de pieza tan importante como la catedral. Es decir, es la pieza final de la catedral, ¿no? De la catedral, digo, del recorrido que vais a entender. Que empieza en la catedral, este es un recorrido, esto es la ciudad de Tortosa, esto no se hará en la vida, claro, porque tal y como estamos es imposible, porque además tenían este otro de hospital, fijaros, bastante reciente, hecho por una de Corea, hace pues 20 años, de hacer, o 15 años, o sea, y total, que quisieron hacer un concurso de otro que no se hará. Bueno, hay un recorrido histórico a través del río. El río es un tema muy importante en la ciudad de Tortosa. O sea, hay ciudades con río y hay ciudades con río. Lérida, por ejemplo, es una ciudad con río, pero podría no tener río. En cambio, esta es una ciudad de río, es decir, el río siempre ha estado muy presente en la ciudad. Y siempre esta ciudad vivió de cara al río y cruzó el ensanche, en el siglo XIX cruza el río y se va a la otra parte, ¿no? Y esto de aquí, esta línea aquí, justo aquí, es el límite de la ciudad. Es decir, a partir de aquí para allá hay otras ciudades que se llaman Roquetas, que no tienen nada que ver. Y este eje es un eje que viene del 19, es un eje que conectó a través de este puente toda la ciudad, ¿vale? Pues bien, al final de este eje se nos da este solar. No, estos son un proyecto urbanístico de vivienda que no está realizado, y luego nuestro solar es todo esto de aquí, ¿vale? O sea, es un final, porque después ya hay otra población, ¿no? Entonces, hicimos un invento. Bueno,
también es de arquitecto, ¿no? Nadie nos pedía hacer aquí una especie de parque, nadie nos lo pidió, pero nosotros, al ver el plano de situación, decidimos que era importante que no se llegara al hospital simplemente porque no estaba en medio de la ciudad, por lo tanto no era fácil llegar a él, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que crear un polo de atracción para que la gente fuera al hospital, que el hospital fuera algo que se lo sintieran suyo y que por lo tanto fuera visitable y que fuera un espacio muy abierto y muy público. Esto era difícil porque, aunque todos los hospitales que hemos visto se recorren, pero se recorren porque están en medio de algo, ¿no? Pero este estaba al final, entonces era lo difícil. Entonces ideamos una historia. Esta es la planta baja del hospital, ¿no? Ideamos una historia en donde hubiera otra vez un recinto, que es este que vais a ver aquí, que es todo esto, recinto verde, abierto, como un oasis. Os iré explicando por qué. En este recinto hay un acceso y un final, hay un inicio y un final. Desde el inicio pues teníamos aquí el bar-restaurante otra vez, desde aquí subiríamos a una parte superior que empezáis a ver aquí líneas de puntos, que es un edificio para hacer la sala de actos, etc. Otra vez, igual que vimos en Viladecans, aquí volvimos a repetir lo mismo, entramos en una especie de primer recinto, que es este gran palmeral, y a partir de este punto podríamos decir que entramos al área más hospitalaria, pero era un poco hospitalaria porque aquí había tiendas dedicadas a ópticas o dedicadas a temas ortopédicos o dedicadas a periódicos, y era un espacio público en donde también había pequeñas tiendas en planta baja, que detrás de ellas aparecía esta barra y esta otra barra que empezamos con los temas hospitalarios. En esta barra había simplemente los temas administrativos, es decir, los ingresos se podían por aquí, los diferentes despachos y tal, con unos patios muy bonitos y unas celosías que daban a la calle, muy mediterráneo y muy de lugar, y que pasaba muy desapercibido. Es decir, esto. Y el otro empezaba a ser ya hospitalario. Por ejemplo, consultas externas. Pues a través de esta especie de cortafríos entrabas y ya te metías en dos consultas externas. Otra vez teníamos los temas centrales de apoyo, y otra vez patios por arriba, lo veis otra vez aquí, que entonces ya dominaban las diferentes actividades. Otra vez la profundidad brutal, y que por eso vamos poniendo patios, ¿de acuerdo? Pero tú estabas aquí perfectamente. ¿Qué pasaba con la hospitalización? Pues con la hospitalización, bueno, veis abajo, por ejemplo, el alzado. Esto es un concurso, el alzado de llegada, ¿no? Digamos que este era el paso por debajo, que apareció el palmeral por arriba, y aquí teníamos los diferentes, las diferentes cosas de la sala de actos y del tema docente y demás. Bien. Siguiente planta, ya empieza a haber más elementos. También todavía son elementos públicos, es decir, podemos subir a través de estas escaleras, estos ascensores, otra vez pues a los diferentes. Esto sigue siendo consultas externas, pero también ya podemos empezar a ir a análisis, diagnósticos por la imagen, etc., ¿no? Y en la otra parte, ¿qué hay? Pues empieza a haber otras zonas que también son públicas, de estancia o de tal, que dan sobre este espacio, ¿vale? Como planta primera. Por debajo son transitables por la planta primera. Aquí se ve perfectamente esta idea de cómo el espacio, esto que hablaremos ahora, es la barra de hospitalización que une el cuerpo ancho con el cuerpo estrecho del hospital, ¿de acuerdo? Esta es la nueva imagen de este hospital. Entonces, esto, seguimos y ya estamos en el área de hospitalización, que es una barra que nos cruzará, y por lo tanto tendrá dos accesos. Uno desde las logísticas y desde los soportes, y otro para ir ya directamente como escaleras de emergencia a la zona administrativa por debajo, ¿de acuerdo? Y que permitirá tener otra vez estas salas de espera de pacientes que tanto buscamos,
y quitando habitaciones del medio podemos participar de unos patios o de unos huecos o de unos elementos que podemos hacer que todo esto sea unos pasos que tengan interés, ¿no? Y que fijaros entre el acceso, entraremos por aquí, pasaremos, estaremos yendo a través de unos patios, pasando entre luz y sombra, que además son patios, perdón, que se podrán hasta se podrían, lo que tenéis aquí en Granada, ¿no? Que se podrían hasta cerrar en cierto momento por unos toldos y demás, o sea, hacer esta visión más pública dentro del hospital, ¿no? Efectivamente, por debajo habrá un aparcamiento que veis por donde se accederá. Al final se llega a un edificio final en donde ya salimos y nos vamos al otro municipio. Esto sería el acceso, una parte del acceso a lo que sería el garaje, el parking, y a otra parte con todas las logísticas y todos los elementos técnicos del hospital en la parte de la barra hospitalaria, porque la otra barra era más pública y más administrativa, ¿no? Las imágenes que tendríamos del hospital las podéis ir viendo aquí debajo. Esta sería la imagen de acceso. Lo que en el fondo es cierto son los montes que separan toda la zona del maestrazgo y que es así, o sea que es fantástico. Esto sería como una especie de elemento visitable, transpirable, incorporado desde el uso público y demás, ¿no? Aquí esta es la parte más extrema de todo lo que hemos hecho, ¿no? Que es este elemento que es un recinto, pero a la vez es una plaza, pero a la vez son unos patios, pero a la vez es una zona pública de encuentros, y a la vez, bueno, son muchas cosas a la vez, y es un final de ciclo. Bueno, esta sería un poco la imagen de todo lo que podría estar aquí pasando. Cuando yo me lo miro, siempre pienso que tiene algo también de aeropuerto esto, ¿no? Estos edificios para mí se unen mucho, no sé por qué, quizás porque últimamente me he encontrado mucho con ellos, ¿no? Pero son edificios que tenemos que hacer que tuvieran mucha vitalidad, y de hecho la tienen. Siempre hay mucha gente pasando, llegando, saliendo. Esto tendríamos que hacer que estos edificios fueran siempre en continua vitalidad, que tuvieran mucha vida, ¿no? Y estoy convencido que lo serán, porque no son edificios para enfermos, sino que son edificios para sanos. La esperanza de vida se alargará, nos haremos mayores, tenemos que hacer más pruebas, la tecnología avanza también, la tecnología médica mucho más, bueno, etc. Los diagnósticos se necesitan pruebas para poderlos hacer, nos controlan mucho más que antes, y por lo tanto los vamos a visitar con mucha más frecuencia. Por lo tanto, tenemos que los arquitectos, porque nadie más lo hará que nosotros, no lo harán los médicos, no lo harán los ingenieros clínicos, lo tenemos que nosotros, vamos a incorporar y dar este plus a estos edificios, porque yo creo que se lo merecen, ¿no? Y acababa la charla con un hospital que para mí, ya os he dicho que os voy a mandar esta tesis doctoral que me encuentro fantástica, con un hospital, fijaros que es del año 60, o sea, hace pues yo que sé, más de 50 años que el Corbusier lo ideó, ¿no? He puesto solo esta planta, porque podría haber puesto más, ¿no? Pero es un hospital, salvando la distancia, está claro que tendría que incorporar cosas que no están aquí incorporadas, pero salvándolo todo, es un hospital que atiende al enfermo, que el techo lo tiene absolutamente estudiado, que el enfermo mira al techo, que le entra la luz, pero el techo que le rebota. Es un hospital que su crecimiento, no sé si os acordáis, es un crecimiento no esvástica, pero por agrupaciones compactas. Es decir, es un hospital capaz de ser ampliado hasta la saciedad. Es un hospital que tiene una visión aparte del enfermo, fijaros las dimensiones, ¿no? Importantísima. Las circulaciones externas, pero las circulaciones internas a través de las diferentes zonas del paciente, ¿no? Bueno, este es un hospital que de alguna manera enlaza con el primero que hemos visto del Viollet-le-Duc de la abadía, ¿no? de Touraine, y que, bueno, de alguna manera enlazaba porque parece ser, y esta tesis lo confirma, que Le Corbusier estuvo mirando durante mucho tiempo
cerrar esta primera parte, pero yo creo que el mundo de los hospitales tenemos que hacerlos evolucionar. Yo creo que en el espacio y tiempo que he trabajado en ellos, esta parte pública es muy importante, esta parte de neutralidad también creo que es muy importante, pero también es muy importante lo que os hablaba de los hospitales pabellonarios y lograr que esta logística que tiene que existir, y es muy importante, no plantee problemas a la arquitectura. Y la manera de que no los plantee es que esta logística sea subterránea. Yo creo que es muy importante, o sea, no tiene sentido que un quirófano esté en la planta primera, que los hay, para mí no tiene sentido. En cambio sí tiene sentido que en una UCI pueda llegar a luz natural, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacer lo posible para que esto sea así. Pero que la producción de energía y la producción del oxígeno y demás tengan que discurrir siempre por falsos techos, seguramente sería mucho más interesante que fueran unos elementos puntuales, ¿no? Que por debajo hubiera como ocurre con Chicago. No sé si habéis estado en Chicago. Yo recuerdo la primera vez que estuve en la avenida Michigan, que de repente está con Pepita y nos tiembla al suelo. Digo, joder, esto es un terremoto, ¿qué pasa? Y no, temblaba al suelo porque debajo está abierto todo. Y me metí abajo. Es una ciudad. Todos los hoteles se nutren por abajo. Hay avenidas por abajo, donde la ropa sucia, la ropa de los suministros, las basuras, todo esto. Entonces, todo esto, meterlo por debajo de los hospitales, nosotros lo hicimos en el campus de Sale, que es un campus de empresa y demás, ¿no? Que no es lo mismo, porque hay mucho menos. Ya lo hicimos. Yo creo que esto sería una aportación importante la que podríamos hacer, ¿no? Y después vigilar el tema de los hospitales de altura, ¿no? Porque los hospitales de altura, si bien garantizan que con pocos recursos se hace mucho, por otro lado están muy hipotecados por el tema de los ascensores, comunicaciones verticales y demás, ¿no? Que teníamos que lograr un intermedio, que esto estaría bien, ¿no? Lograr esta especie de ligazón entre lo humano y lo técnico o lo clínico, ¿no? Y que, bueno, cuando usted dice un hospital, yo creo que es muy importante esta parte más humana, porque la verdad es que los que dirigen los hospitales y los que ejercen su profesión en los hospitales la tienen muy olvidada, ¿no? O sea, les interesa mucho sus problemas y muy poco los problemas de los pacientes o de los acompañantes, ¿no? Y esto lo digo por experiencia propia y porque lo he vivido. Y bueno, pues esta primera parte yo creo que es lo importante, ¿no? Si queréis damos un turno de preguntas y vamos a la segunda, la miraré porque no sé qué me ha contado. Despacho, no sé, lo que tenemos son las 12:30, podríamos poner una hora más, ¿no? A la 1:30 no tenemos que acabar. Si queréis seguimos y miramos a ver qué necesitaría ayuda.